Muy buenas noches, que el Señor los continúe bendiciendo. Para nosotros es un motivo de satisfacción, de alegría, ir en la dirección de Dios para poder transmitir la palabra. Para nosotros es un gozo enorme el poder llevar la palabra mientras Dios nos dé la vida y mientras Dios nos lo permita. La tarea de nosotros es estar transmitiendo la palabra de vida, el mensaje de vida, que fue la que Cristo vino a traer a nuestras vidas a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A Él damos toda gloria, toda honra y toda majestad por los siglos de los siglos. A Él le debemos todo lo que somos, a Él le debemos cada cosa que hacemos. Así que yo bendigo el nombre de Dios eternamente y para siempre. Nuestras vidas están en sus manos. Y como nuestras vidas están en sus manos, no debemos preocuparnos porque estamos en buenas manos. Así que quiero bendecir a cada persona que saca el tiempo para poder conectarse y poder escuchar el mensaje, la palabra del Señor. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Usme. Es una iglesia en la cual Dios nos ha permitido pastorear, ministrar la palabra. Es una oportunidad valiosísima que Dios nos brindó y hemos intentado una y otra vez llevar ese mensaje de salvación a cada una de las casas o los corazones que se abren para atender justamente este mensaje. Así que yo le ruego al Señor que en esta noche nos acompañe, que seamos direccionados, que seamos llenos, que seamos nutridos con el mensaje de salvación. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que me gustaría primeramente que hiciéramos una oración, que pudiéramos orar en esta noche pidiéndole al Señor que en este tiempo valiosísimo, importante, Él estuviera con nosotros. Saben que lo más importante de este siglo XXI ni siquiera son las noticias o las situaciones que nos rodean. Lo más importante en el siglo XXI es estar con la presencia de Dios, es poder caminar con Jesús, es poder ser direccionados por Dios, es ser amados por Dios y ser tenidos en cuenta por Dios. Dios nos ama con amor eterno y nunca nos ha dejado de amar. ¿Por qué hemos nosotros de apartarnos, de separarnos? ¿Por qué hemos nosotros de olvidar cuán grande amor dio Jesús por nosotros e hizo por nosotros? Así que debemos permanecer insistiendo en nuestra fe, una fe cristiana que no retrocede, una fe cristiana que no se devuelve, una fe cristiana fundada en el amor, fundada en nuestra creencia, nuestra fe puesta en el cielo, una creencia que supera toda emoción natural, carnal, y nos lleva a amar a Dios grande y poderosamente, pero no es comparado con el amor que Dios tiene para nosotros. Es un amor incomprensible, es un amor tan sublimemente grande que nosotros con todos nuestros estudios, con toda la ciencia, con todas las capacidades que hemos desarrollado en esta vida, no podríamos lograr entender cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Una de las cosas más bonitas, Dios nos permita más adelante poderlas hablar, es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no tiene variación de sombra, no es hijo de hombre para que, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios no tiene variación, Él es inmutable, o sea, los sentimientos que Dios tiene por nosotros no cambian. Dios sabe quiénes somos y qué llevamos en el corazón, y aún así nos ama. Nosotros siendo lo que somos, nosotros viviendo lo que vivimos, hablando lo que hablamos muchas veces, y Dios ha decidido amarnos. Dios es tremendamente grande, pero es inmutable. Inmutable, lo más bonito es que Dios no cambia. Dios no amanece de un estado de ánimo como nosotros, que a veces el lunes amanecemos mal y el viernes amanecemos bien y un fin de semana descansando amanecemos bien. Dios no tiene estados de ánimo. Dios no tiene el estado de ánimo que hoy llovió y está triste, o hoy está haciendo sol y Jesús está contento. Él no tiene ese tipo de cosas en su cabeza, y como no las tiene,
podemos permanecer en su amor. Dios es inmutable, no cambia. Dios, en medio de su inmutabilidad, lo más precioso de ser inmutable, lo más hermoso de que nuestro Dios es inmutable de sus promesas. Si Dios no fuera inmutable, sus promesas se estarían cambiando cada 200 o 300 años. Pero lo más bonito de que nuestro Dios es inmutable, que no cambia, es que sus promesas permanecen para siempre y que si Él nos dijo en algún momento y nos dio una promesa, Él la cumplirá porque es inmutable. Si Dios fuera mutable, a los 200 años, al ver que la humanidad va en contravía y en dirección a Él, cambiaría sus promesas y nos daría nuevas promesas. A las generaciones entrantes les daría nuevas promesas, pero Dios es inmutable y su palabra no cambia. Su palabra no varía, su palabra sigue siendo la misma. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, eternamente y para siempre. La tierra se puede mover, se puede estremecer, las noticias buenas, malas, pueden venir y pueden volverse a ir, pero Dios permanece para siempre. Y debemos entender que su amor es eterno y su amor no cambia. A Dios le damos la gloria por haber perdonado nuestros pecados, por habernos limpiado, por habernos regenerado, por habernos justificado, ¿sí? Y en tiempo futuro nos glorificará. Pero le damos gracias a Dios por haber hecho todo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendecimos su nombre y lo exaltamos porque Él vive por siempre y para siempre. Amén. Vamos a hacer una oración. Agradezco fidelinamente a las personas que generalmente viven pendientes de las conexiones. Este es un servicio de jueves, ¿sí? Nosotros todos los jueves en la congregación, mientras estábamos ya, hacíamos servicio, pero ahora los servicios pues nos toca hacerlos online. Así que este es un culto, este es el servicio que generalmente dirigíamos allá, así que recíbalo como un servicio. La única ventaja es que uno ofrenda, ni va a llevar tampoco su diezmo, pero es un servicio, ¿sí? Así que usted debe estar con su familia, apague el televisor, porque usted no lleva el televisor a la iglesia, ¿sí? Desconéctese, si tiene por una estufa prendida, apague esa estufa, si los niños están por ahí corriendo, jugando, dígales que se detengan, que usted está en servicio. Si usted en este momento está conectado, pero al mismo tiempo anda pensando, moviéndose, entrando, viniendo, usted no está en culto, usted está en su casa haciendo cosas y por ahí medio poniendo cuidado. Desconecte lo que está haciendo, me refiero yo cada actividad que hace y concéntrese durante media, 30 minutos, 40 minutos a lo que Dios tiene que hablarle en este maravilloso jueves. Entonces, bendecimos a cada persona que se conecta en este momento. Bendecimos a mi hermano Saúl. Hace tiempo no hablo con él. Sería bueno que me llamara para poder hablar con él, con su amada esposa Cristina, con sus dos maravillosas hijas. Por ahí he escuchado sus canciones y cantan estupendamente. Quiero también saludar a la hermana Ofir. Quiero saludar a mi hermano Cristian Bueno, que esta semana se unió a la página y está en contacto con nosotros. También queremos darle el saludo a Sebastián Castillo, mi amado sobrino que está conectado a la familia de mi hermano Juan Carlos Muñoz, que es una tremenda bendición para la iglesia. Él es el ingeniero de sonido que tenemos en la iglesia, así que lo bendecimos a él, a su amada esposa Estela. Bendigo el nombre del Señor también por la vida de mi hermano Norberto Ariza. Dios sabe cuánto amor sentimos nosotros por mi hermano Norberto. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios proteja a su hermosa familia, su amado hijo, su amada hija, su amado nieto, su maravillosa esposa, y que Dios lo bendiga grande y poderosamente en todo lo que hace. Entonces queremos bendecir la iglesia, a mi hermana Damaris, bendecir a mi hermano Juan Carlos, bendecir a mi hermano Carlos, bendecir a mi hermana Livia, que no la saludé el servicio dominical, saludar a mi hermana Sagrario, que es muy fiel en las conexiones. Quería también saludar a mi hermana, mi mamá, que también vive muy pendiente. Bueno, en fin, Dios los continúe bendiciendo y ojalá sean edificados a través de lo que Cristo tiene para ustedes en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración pidiéndole al Señor que nos acompañe, pidiéndole al Señor que esté con nosotros, que abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté abierto para escuchar la palabra de vida y que la podamos entender. Muchas veces nos sentamos una hora
necesitamos media hora escuchar un predicador y no le entendemos nada. Pero vamos a pedirle a Dios, Señor, danos claridad para poder entender tu palabra. Señor, dígale a Dios, Señor, quiero entender tu palabra. Quiero, Señor del cielo, que la palabra sea como un dulce, como un caramelo deseable, Señor, que yo la pueda entender, que pueda amar tu palabra porque la entiendo. Señor, en esta noche yo bendigo tu amada iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor. Bendigo cada persona, Señor, que está atendiendo el mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo sea obrando en sus vidas, en sus corazones, y que tú seas llenando, Padre amado, de vida, Padre amado, sus hogares, sus casas, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que en este tiempo de crisis tú seas su alacena, su pan diario, pan de vida. Señor del cielo, que tú seas llenando sus hogares con tremendas y enormes bendiciones para gloria y honra tuya, Señor. Te pido, Padre amado, por cada hogar, por cada familia, Señor del cielo, que en este momento, Padre amado, está pasando por momentos difíciles, Señor. Padre, estas crisis, Señor, y estos tiempos, Padre, donde hemos estado, Señor, confinados en nuestra casa, han sido para muchos agradables, confortables, pero para muchos otros ha sido un desafío muy fuerte y muy duro, Señor. Padre, yo te pido que en todo momento tu presencia esté con nosotros. Sabes, Señor, que si tú no nos tomas de la mano, nosotros no podríamos caminar, Señor. Lo que hace agradable nuestra existencia es que estés a nuestro lado, Señor. Porque tú viniste a cambiarlo todo, Señor, y lo has hecho todo nuevo, Padre. Señor, te damos toda gloria, toda honra y majestad por habernos tenido en cuenta antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado, Padre, por habernos preparado, Señor, y porque traes alimento a nuestros corazones, porque no nos dejas solos, porque no nos desamparas, Señor, porque no andamos como ruedas sueltas por la vida, sino que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, y a nosotros, los que aman a Dios, Señor, todas las cosas obran para bien, conforme al propósito con que fueron llamados, Señor. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la carga, no importa cuál sea el sufrimiento, Señor, Padre amado, tienes un propósito especial con todo esto, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y son tiempos especiales en la oración, son tiempos especiales en la palabra, son tiempos maravillosos los que hemos tenido. Para muchas personas, este tiempo de encierro ha sido tiempo para hacer cosas. Yo estoy fabricando unos aviones, ahora me puse a hacer jardinería, estoy haciendo jardinería, estoy cocinando, estoy lavando loza, bueno, en fin, estoy haciendo una cantidad de cosas que antes yo no hacía. Pero más que hacer esas cosas y poder hacer algunas cosas dentro de la casa, Dios me ha dado esa oportunidad valiosa. Yo trabajo, pero he tenido tiempos maravillosos en la palabra, he tenido tiempos riquísimos de poder. Si ustedes me preguntan cuál es la última novedad en Netflix, no tengo ni idea, ¿sí? Pero yo les podría hablar de los estudios que he venido haciendo últimamente. Si ustedes me preguntan en qué va la novela, de las 7, de las 8, de las 9, no tengo ni idea. Pero ustedes pregúntenme de lo que hemos venido estudiando los fines de semana y los jueves y podríamos darnos cuenta que Dios nos ha enriquecido a través de la palabra, ¿sí? Entonces, yo he tenido tiempos especiales en la palabra y eso nos ha permitido permanecer. O sea, realmente la palabra es la que da vida, mi hermano. No pierda su tiempo en tantas cosas sin sentido, mi hermano. Gástele más tiempo a la palabra, gástele tiempo, mi hermano, a los devocionales, gástele el tiempo a la oración, mi hermano, gástele el tiempo a buscar las cosas espirituales, pero no pierda su tiempo, mi hermano, haciendo cosas inútiles y sin sentido, mi hermano. A veces enciérrese en su habitación, coja su Biblia, mi hermano, y diga, vamos a leer un libro de la Biblia.
Me lo voy a leer y no me duermo hasta que no me lo termine de leer. Ponga desafíos en su vida de memorizar la palabra, de poder coger un libro por ahí que tenga usted que dijo que algún día va a leer y trate en el amor de Dios de dedicarle tiempo. Dios le dedica a usted las 24 horas durante toda su vida. Dedíquele tiempo a Dios y saque tiempo para consagrarse y para buscar al Señor. Para eso estamos nosotros aquí en la tierra, para buscar al Señor mientras pueda ser hallado, lo busquemos. Va a haber un tiempo en el que no se va a poder, pero definitivamente buscadme y me hallaréis. Buscadle en tanto Él esté presente. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, danos vida, danos espíritu, Señor, que nos quites cuanta pereza, Señor del cielo, haya en nuestra cabeza, que nos quite tanta flojera, que eso de que yo leo la Biblia y me pongo a dormir. Es que yo me pongo a leer la Biblia y me duermo, ¿qué es esa vaina? Que yo me pongo a orar y me coge el sueño. Dice, ay, a mí para que me coja el sueño me toca ponerme a orar, diga una vaina de esas. Lo que uno tiene que poner de Señor, quítame la pereza para leer la Biblia, quítame el sueño para leer la Biblia, Padre amado, Señor. Yo quiero entregar mi vida, pero si usted no le entrega su vida a Cristo, alguien se la tiene que entregar o algo se la tiene que entregar. Si usted no le está entregando su vida a Cristo, se la está entregando a cualquiera. Tiene que entregarle su vida a Cristo y pedirle al Señor que le quite tanta flojera espiritual, tanta pereza espiritual y que le ponga un espíritu nuevo, un corazón nuevo en su corazón para buscar las cosas espirituales. Entonces, en esa misma dirección, hoy vamos a aprender una palabrita. A mí me gusta porque cada domingo o cada jueves que hemos venido hablando los mensajes, hemos transmitido unos mensajes, pero hemos tratado de enseñar. ¿Sí? Porque predicar, no sé, hay mejores predicadores, hay mejores canales de predicaciones, pero tal vez últimamente hemos tratado de formar y preparar la iglesia. No me gusta una iglesia motivada, pero que no sea formada. No me gusta una iglesia inspirada, pero que no esté fundamentada, porque el evangelio no es tan inspiracional como de aprendizaje. A veces nosotros simplemente nos quedamos con una historia que nos lleve a pasar hojas de vida, una historia que nos ayude a volver en nuestro matrimonio, a renovar votos, o esas historias bonitas de amor de películas. Muchas veces el evangelio consiste en dinero, en salud, a veces consiste en algunas cosas materiales y unas otras cosas que conseguimos, pero realmente sabemos muy poco de la palabra. Realmente es muy poco lo que escarbamos, es muy poco lo que adentramos, es muy poco lo que realmente nosotros podemos hacer, ¿sí? Por el estudio y el entendimiento de la palabra. Entonces, haga un esfuerzo. A veces leemos una cosa y no la entendemos y decimos, no, mejor paso al siguiente capítulo. No, hermano, ¿por qué no lo estudia? Habiendo tantas herramientas hoy en día en internet, habiendo tantas herramientas por ahí en libros, comentarios, eso hay una cantidad de cosas. ¿Usted tiene duda de un versículo? Hace poco una persona me preguntó y me dijo, hermano, me dijo, Cristo, ¿es nuestro Padre o es nuestro hermano? Y yo dije, uy, qué pregunta, ¿es nuestro Padre o es nuestro hermano? Y yo dije, pues vamos a buscar una palabra. Y cogimos en esas Biblias virtuales y digitamos, sí, hermano, sí, y padre, Jesús, y le dimos la coma y le dimos hermano padre. Y un día vino María y sus hermanos y le dijeron a Jesús, Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús se levantó y miró a todo el mundo y les dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea que entonces Jesús, ¿qué es? ¿Es padre o es hermano? Es hermano. Y esa pregunta tan sencilla, yo no me quise quedar con las dudas, me intrigué y fui y la busqué en la palabra. Mucha gente espera una semana para ir a llevarle una pregunta al pastor y el pastor bien ocupado. Pastor, una pregunta, ¿qué significa el dragón rojo del Apocalipsis? Hermano, ¿usted por qué no lo estudia? Teniendo tanto tiempo, ¿por qué usted no le dedica tiempo al estudio de la palabra? Si usted tiene dudas, resuélvalas usted. Si le queda muy grande, pues ya vaya donde su pastor o sus líderes y ellos le resolverán. Pero yo no me acuesto con una duda, se los confieso. A mí una duda me tiene pensando 2 y 3 noches. Pero a mí una duda, yo hasta que no la resuelva, no quedo tranquilo. Y toda duda que yo tengo y Dios aclara, definitivamente luego se la enseño a la gente. Pero muchas veces tenemos dudas. Miren este error que se comete en la palabra.
Muchas veces tenemos dudas y nos subimos al púlpito a predicar dudas. Vuelvo y les digo, muchas veces una persona no entiende lo que está predicando y se sube un domingo a la congregación a predicar lo que no entiende. Es mejor que usted coja un bosquejo que ya haya predicado, un punto de los que usted predicó hace unos días atrás y predique lo que entiende, pero no predique lo que no entiende y no enseñe lo que no comprende. Usted debe tener una disciplina en la palabra que lo que usted no entienda, mire hermano, hasta que usted no lo entienda y no lo comprenda, mi hermano, no duerma. Al otro día, si se amanece con esa duda, vaya, resuélvala, llame a los que saben, y si no, usted estúdiela, 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 y lo verá que usted se da cuenta que va a terminar aprendiendo algunas cosas de la palabra en la devoción y en la pasión que hay en el corazón de una persona. Así que yo le animo a escudriñar la escritura, yo le animo a que viva permanentemente abriendo la palabra y entendiéndola. Y a ver, nos vamos por la facilidad. Salmo 23, Salmo 91. Pero muchas veces no pasamos a Ezequiel, a Esdras, a Nehemías, el mismo Génesis. A veces abramos la palabra en Apocalipsis, abramos y busquemos qué es escatología, a veces busquemos qué son las semanas de Daniel, a veces tratemos de desafiarnos, no esperemos que todo nos lo sirva. Muchas veces las personas solamente viven de lo que les predica el pastor, no pues van a vivir con hambre toda la semana. Uno debe escudriñar la escritura. Imagínense uno comiendo una vez a la semana. ¿Quién se alimenta una vez a la semana? ¿Nadie? Uno debe escudriñar la escritura y debe permanecer tiempo en la escritura. Yo tengo una Biblia maravillosa, yo utilizo las Scofield, se la heredé a mi pastor, él es el que usa las Scofield y yo utilizo las Scofield. Y si ustedes cogieran mi Biblia encontrarían casi en todas las páginas anotaciones, ¿sí? Y me he esforzado por leer y estudiar la palabra porque me intriga más que el álgebra Baldor, que las 9 sinfonías de Beethoven o las 4 de Vivaldi, las 4 estaciones. A mí me gusta estar más tiempo acá inclusive que estar escudriñando o estar viendo partidos de fútbol. Aquí debe haber un interés, porque yo debo amar la palabra. Caminar con Jesús es caminar con su palabra. No puedes caminar con Jesús si no comprendes su palabra. Entonces, en esta noche vamos a aprender un término que es maravilloso, es un término muy bonito, pero nadie lo sabe. Usted pregúntele a un cristiano qué es desatar, y él sabe qué es desatar. Usted pregúntele a un cristiano qué es sujetar, y él sabe qué es sujetar. Usted le pregunta a un cristiano qué es reprender, y todo cristiano sabe qué es reprender. Usted pregúntele a un cristiano y pregúntele una cantidad de cosas y lo verá que el cristiano sabe. Pero vamos a aprender una palabra, vicaria. ¿Quién entiende la palabra vicaria? ¿Qué es lo primero que se le viene a usted en la mente cuando usted pronuncia la palabra vicaria? ¿Usted sabe que el sacrificio de Cristo fue vicario? Es más fácil entender otras cosas que nos han enseñado, pero que ni aún nosotros comprendemos, que los mismos componentes, ¿sí?, que actuaron en la muerte de Cristo. Hoy vamos a aprender una palabra, vicaria. Si algo se puede ir usted a dormir esta noche a su casa, es decir, por lo menos aprendí una palabra. ¿Cuál fue? Vicaria. ¿Sí? El sacrificio de Cristo fue vicario. Y usted dice, uy, ¿cómo así? Es algo que no entendemos. Pero todo lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario, usted lo debe entender. Si usted entiende lo de los 10 mandamientos, mayormente debe entender lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Si usted logra entender lo de la multiplicación de los panes, mayormente usted debe entender qué fue lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Si a usted le apasionan las historias de Elías, maravillosas, pero usted debe entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Usted puede entender toda la escatología de Daniel. Usted puede entender lo del diluvio, usted puede entender lo de las plagas, todo eso usted lo puede entender. Pero lo que usted debe hacer un esfuerzo muy grande en su vida es poder entender lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por todos nosotros. Eso es lo más importante de la palabra. Todo se consume, todo se simplifica al sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Y debemos entenderlo. Hoy vamos a entender una situación vicaria. Resulta que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario. ¿Sí? Vuelvo, yo creo que ustedes están todavía en su mente diciendo, bueno, pero ¿qué es vicario? ¿Sí? Usted se ha tomado la molestia, se ha escuchado la palabra, y usted se ha tomado la molestia de preguntarse, ¿sacrificio de Cristo vicario? ¿Qué significará? Le puedo decir que el 95% de los cristianos no tienen ni idea que lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario también
fue vicario. Hoy lo vamos a aprender. Entonces, vicario significa sustituto. Sustituto. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Fue una sustitución. Quien debía haber pagado el precio era el culpable, o sea, usted y yo. Quienes debimos haber muerto por nuestros pecados, ¿sí? Éramos todos nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Así que nadie pone la cola que le den correa por su hermano, sino que cada uno debió haber puesto la cola para que le castigaran. ¿Qué significa esto? Si una persona roba, ¿sí? Y lo van a condenar a 3 años por hurto calificado, agravado, no sé, sustantivo, cualquier cosa, muy difícilmente usted va y se pone por el ladrón y dice, no fue él, sino fui yo. ¿Sí? Muy difícilmente usted, por lo menos, le pongo un ejemplo, usted va a ponerse, van a echar a un compañero de empresa y a usted le da tanta lástima que lo que él hizo, usted se echa la culpa, abandonando su responsabilidad con su familia por otro. ¿Sí? O sea, muy difícilmente, sí, puede que se pase, sí, porque hay situaciones que yo he escuchado historias. Aunque puede pasar, es muy difícil que alguien sustituya el castigo, ¿sí? O la culpa, la condenación, el peso de la justicia por otro, ¿sí? ¿Ha pasado? Ha pasado. Pero es muy difícil. El que cometió, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. No, que es que fue inocente. Bueno, por más inocente que haya sido, delante de los ojos del que inocentemente se condena. Así que cada uno debe asumir la responsabilidad, ¿sí? De sus pecados. Si usted pecó, irremediablemente morirá, dice la palabra. O sea, si nosotros vamos delante de Dios con nuestros pecados, es la muerte. Dios es santo, nosotros no somos santos. Él tiene la santidad, nosotros somos carne, llenos de pecado y tenemos todavía naturaleza. Y al tener esa naturaleza es muy difícil ir delante del Padre. El Padre, así, insufacto, usted queda consumido en materia y polvo. Es la santidad de Dios. ¿Qué puede hacer usted, un hombre, usted y yo, un hombre natural, como somos nosotros en la presencia de Dios? Dios definitivamente aniquilaría la raza humana si se presentara mañana delante de Dios. Él es santo. Lo que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario, nuestro amado Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, fue llevar ese peso por usted, llevar la culpa por usted. O sea, Él se puso por usted. O sea, usted le iban a dar correa por haber hecho algo incorrecto cuando niño y haga de cuenta que su hermano mayor dijo, no, fui yo, déme correa a mí. Tal cual. Cristo se puso por usted. Quien debió haber pagado era usted, pero quien pagó fue Cristo. ¿Sí? Pónganle cuidado, vamos a estudiar unos textos. ¿Sí? Primero vamos a ir a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 6. Miren lo que significa llevar por, ¿sí? Cargar por, sustituto. O sea, yo lo sustituyo, cambio. Sí, está jugando un partido, no sé, cualquier jugador, Falcao, cambio, entra Vaca o entra Muriel, cambio. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra. Isaías 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Póngale cuidado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Póngale cuidado. Miren lo que dice la palabra, es que es hermosa, la palabra es preciosa, la palabra es hermosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que vivimos haciendo nosotros? Apartándonos. ¿Qué es lo que el corazón, por el corazón del hombre estaría afuera, pecando, haciendo lo que se le da la voluntad toda hora? Y todos son todos. Eso no vaya a pensar que es que unos son más santos que otros. O sea, el corazón necio quisiera estar pecando. Quisiera estar en la dinámica, en eso vive el mundo. Sale de un pecado, me mete en el otro, vive en el otro, vive en el otro, y así se la pasa 10 años con un mismo pecado, 20 años con un mismo pecado y no les interesa cambiar. Entonces, miren lo que dice la palabra. Dice, todos nosotros nos descarriamos.
como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Sí? O sea, está hablando, estas ovejas se apartaron. Pero luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, había unas ovejas apartadas, desorientadas, desubicadas, ¿sí? Que no querían, se apartaron del camino. Pero estas que se apartaron por el camino, pero dice la palabra, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, unas ovejas descarriadas deberían pagar. Denle palo, para eso es la vara y el callado, para corregirlas, reprenderlas y exhortarlas. Pero quien pagó el precio fue Cristo. Dice la palabra, mas Jehová cargó en él, Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Cuando usted, si usted tiene un esfero, ahí enfrente de ese versículo, coloque la palabra vicario o sustitución. Mire, ahí está la palabrita. Enfrente está la palabrita. Usted no la logra ver, pero ahí está la palabrita. Yo le puse vicario. Entienda qué es vicario. Vicario es sustituto. Esas ovejas se apartaron, ¿sí? Mas él, Jehová, ¿sí? Cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él llevó a sus espaldas el pecado de nosotros. Es increíble. Sustituto, vicario. El sacrificio de Cristo fue vicario. Usted dice, ¿qué palabra parece católica? Una palabra así de ultranza ya metida en el Capitolio, en la Basílica de San Pedro, ¿sí? Pero no, es uno de los componentes del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted, imagínese, usted nunca ha escuchado a una persona orando, gracias Señor por tu sacrificio vicario. ¿Eso qué? A la gente ni le interesa saber las cosas, pero fue lo que Cristo hizo por usted. Usted ama a Cristo por lo que Él hizo por usted. Que usted merecía, nosotros mereciendo la muerte. Él quiso llevar todos nuestros pecados en sus espaldas. El peso, la carga, la culpa y el resultado de nuestros pecados lo llevó Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Así que si usted tiene un esfero, ponga vicario. Con ese solo versículo yo podría terminar la predicación y sé que me he hecho entender y sé que usted me ha entendido qué es el sacrificio vicario. Póngale una V, ¿sí? Y coloque vicario, el que lleva por, el que pagó por, el sustituto. Yo lo debía haber cargado, pero lo llevó fue él, ¿sí? Entonces, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo, prepare su esfero o prepare un sticker para pegarlo ahí enfrente de la Biblia. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Este es maravilloso. 20, 28. Mire, ustedes no lo logran ver, pero ahí está la palabrita vicario, ¿sí? Sustituto. No sé si la logran ver, pero si ven, me gusta generalmente estudiar, no solo leerla, sino estudiarla. Y yo ahí coloqué esa palabrita, inclusive está al ladito del texto, Isaías 53:6. Si algún día no entiendo una porción de la escritura, entonces, ¿qué predico? Sobre qué es el sacrificio vicario, para tenerlo presente, ir haciendo bosquejos dentro de la Biblia. Entonces, dice la palabra en Mateo capítulo 20, versículo 28. Recuerden lo de Isaías, que es vicario. Recuerden sustituto, traten de tener eso muy presente. Ahora lea este versículo y busque la palabra vicario en este versículo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La palabra vicario. ¿Sí? Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Y luego dice, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa eso? Que cada uno que dé su vida por lo suyo, a la final apaga el pecado de la muerte. Uno prende las noticias y uno ve unas cosas que uno queda aterrado de todo lo que escucha,
pero la mayoría de esas cosas son resultado del pecado que cada uno practica, desafortunadamente. Tanto los conflictos como, en fin, una cantidad de pecados sin números que viven por las noticias y todo, y la mayoría de personas paga por sus pecados. Desafortunadamente, muchos temas que están asociados al sicariato, cuando las investigaciones arrojan luz de qué fue claridad de qué fue lo que sucedió, resulta que muchas veces, aunque no estoy justificando de ninguna manera ese tipo de crímenes atroces, pero definitivamente siempre dicen y siempre tratan de mirar y están asociados a algo que se hizo o algo que no se hizo. No son culpables porque el sicariato no siempre es la persona es culpable, la persona quien pierde su vida es culpable, definitivamente no estoy justificando este tipo de acciones, pero siempre las investigaciones arrojan un resultado. ¿Sí? Muchas de las personas de las bandas criminales que hoy en día se asesinan por las localidades o las zonas de consumo, ¿sí? Muchas de esas personas mueren por estar metidas en el pecado. La mayoría de riñas que se están realizando hoy en día están asociadas al alcohol. La mayoría de hogares, miren, el alcohol ha destruido más hogares que la marihuana, la cocaína y el bazuco juntos. El alcohol ha destruido más, ha dejado más niños huérfanos y ha dejado más separaciones. El alcohol que el cigarrillo, la marihuana y la cocaína juntos. Y se sigue distribuyendo en todos los lugares. ¿Sí? Pero lo que yo les estoy tratando de decir es que generalmente, ahorita que hubo también el Día de las Madres, riñas, la gente borracha y riñas en cuarentena, y hubo riñas, peleas, ¿sí? El Día de la Madre, disminuyeron a la mitad, pero hubo enfrentamientos, ¿sí? Y todo debido y asociado a qué? Al trago, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Que cada uno para sus acciones. Quien hizo una cosa o cometió, pues el peso de la ley, definitivamente que lo condene. Con Cristo no. Con Cristo no. Cristo no vino para ser servido. Él vino fue a servir. Y luego dice, en la parte superior del versículo, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. O sea, Él vino a dar su vida por usted y por mí. O sea, Él vino a cargar todo por el amor que nos tiene a nosotros. Esto es lo maravilloso de Cristo, que Cristo lleva nuestros pecados, los llevó a la cruz del Calvario, que en el sacrificio de Cristo Él llevó nuestros pecados, no los debió haber llevado, pero nosotros debimos haber sido crucificados, la silla eléctrica, la horca, ¿sí? Los perros, una cámara de gases, yo no sé qué clase de muerte, ¿sí? Una bomba y que acabara con todo esto. Pero no, Cristo llevó el peso, la carga, la culpa de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Cristo. Entonces Él vino para dar su vida por muchos. La palabra vicario. Sustituto. ¿Sí? Sustituto. Quienes debimos haber muerto fuimos nosotros. Pero fue Él el que nos llevó y dio su vida por muchos. La palabra vicario. La palabra vicario también se encuentra en una porción muy linda de la escritura que está en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios 5 21. Segunda de Corintios 5 21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no, ¿qué es lo peor? No cometió pecado, él no tenía por qué morir. Jesús no fue a la cruz del Calvario por sus propios pecados. Allí fue tentado cuando estaba por el diablo después de sus 40 días de ayuno y fue tentado y en él no fue hallado pecado. Jesús no tenía pecados, él no murió en la cruz del Calvario por sus propios pecados. Cuando Juan el Bautista le bautiza, ¿sí? Allí en el Jordán, cuando él le bautiza, el bautismo es para arrepentimiento de pecados, ¿sí? Pero Jesús no se bautizó porque se estuviera arrepintiendo de algún pecado, sino él se bautizó por el cumplimiento de la escritura. Los demás, dice la palabra, que se bautizaban
y se confesaban, iban delante de Juan y confesaban sus pecados, pero Jesús no confesó sus pecados porque en él no había pecado. Dice la palabra, al que no conoció pecado, fuera del hecho. O sea, realmente por eso es comparado con el Cordero, porque fue una víctima inocente. O sea, fue una víctima que no tuvo culpa de lo que estaba siendo clavado y crucificado en la cruz de Calvario. O sea, él no tenía parte en ello para ser crucificado. Éramos nosotros, que si le jalaron las barbas, escupieron la espina, la corona de espina, lo latigaron, la pasión de Cristo, que es lo más dramático que hay, pero haga cuenta así como sufría, así duro, esos éramos nosotros nos debieron haber dado correa, cohete, palo, con un bastón, con una zurriaga nos debieron haber dado toda la vida por nuestros pecados, ¿sí? Pero no, quien pagó el precio fue el Cristo, fue el sustituto, él tomó el castigo que merecíamos nosotros en su propio cuerpo. Quien no, dice la palabra, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. ¿Sabes qué significa eso? Que él siendo inocente, fue con todo el peso de nuestro pecado a la cruz del Calvario, para darnos a nosotros por justos. Imagínense todo lo que hizo el Señor por nosotros. O sea, no solo dio su vida por nuestros pecados, que es lo maravilloso de nuestro Señor, sino que también delante del Padre somos hechos justicia de Dios delante de él. ¿Saben qué significa eso? Que quedamos nosotros como justos. Más adelante, los domingos estamos predicando el orden de la salvación y lo más probable es que en este orden de la salvación tengamos el tiempo de hablar de la justificación. Pero lo más bonito de Cristo en medio de su sacrificio vicario, que es la parte dulce y especial de nuestro amado Señor Jesucristo, es que no se le olvide la palabra vicario, sustituto. Él nos reemplazó, Él puso su vida por nosotros, Él nos amó, sin importar quiénes éramos. Él ni siquiera nos preguntó si estábamos de acuerdo. Jesús ni siquiera nos preguntó si queríamos que Él lo hiciera. No nos tuvo en cuenta para preguntarnos, porque tal vez muchos de nosotros no lo hubiéramos dejado ir, tal vez otros muchos hubieran afanado a Jesús a que fuera, ¿sí? Pero Él pagó el precio por nuestros pecados, por todos y cada uno de nuestros pecados, el de Paco, el de Juan, el de Margot, el de Liliana, el de cada uno de nosotros, no importa si fue hace 100 años o no importa si dentro de 100 años que vaya a nacer si Él no ha venido, sí, no importa, Él hizo un sacrificio vicario, sustituyó, se puso Él por nosotros. Por eso en la ley de Moisés, cuando alguien pecaba, llevaba un cordero, para que la culpa del pecado cayera sobre el pecado. Por eso la palomita o la tórtola que sacrificaban en el altar, la gente llevaba una tórtola para hacer el sacrificio en el altar, porque se debía pagar con sangre el pecado de la humanidad y sacrificaban una tórtola o sacrificaban un cordero, lo presentaban en el altar y en fin, una cantidad de cosas, porque definitivamente se pedía una víctima. Pero para nuestros pecados la víctima fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue la víctima, realmente fue el Cordero de Dios. Es que es impresionante esta palabra, el Cordero de Dios. La palabra vicario significa sustituto. Dice la palabra, al que no conoció pecado. ¿Vale? Una persona que nunca cometió un pecado y que tenga que llevar a su espalda la vida de todos los pecadores. No, eso es de no entender, ¿sí? Pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios es llevar todos los pecados allí donde los llevó a la cruz del Calvario. Por eso es necesario que nos presentemos delante de Dios. Por eso es necesario que le digamos al Señor, Señor, mis pecados te los entrego, Señor. Cuando nosotros, Señor, perdona mis pecados, Señor, uno y otro. Una persona no debería acostarse sin pedirle perdón al Señor. Hay otra porción de la Escritura muy bonito que está en Primera de Pedro 2:14. Primera de Pedro 2:14.
Primera de Pedro 2, versículo 14. Primera de Pedro 2:14. Dice, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Imagínense esto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya los gobernadores, perdón, 624. El sustituto vicario, por favor, versículo. Aquí está anotadito si ustedes lo logran ver. 624, no 614. 624 dice, mire este versículo, es un clásico de la literatura cristiana, de quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Mire este versículo, vuelvo y le digo, ¿quiere entender la palabra vicario? Mire 3 versículos, eso significa vicario, sustituto. Dice, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados. Cada uno debería llevar sus pecados. Cada uno debería pagar sus pecados. Cada quien debería ser responsable de lo que hace delante del Señor. ¿Sí? Pero Dios, quiero que lo entienda, se puso por usted. Es como si en un pelotón allá comunista en Cuba, ¿sí? O en la vieja Rusia del año 1900, cuando empezó la revolución bolchevique, cuando estaba Lenin, cuando estaba Stalin, Carlos Marx con su esto, y colocaban a fusilamiento, ¿sí? Y de repente van a fusilar a alguien y de repente alguien dice, pare, por favor, ¿qué pasó? Yo me pongo por él. Uy, en un fusilamiento. Yo quiero mucho a mis amigos, eso sí, ahí tengo hartos amigos que me quieren, pero en un pelotón y frente a unas pistolas o frente a unas armas y que lo están apuntando a uno y que alguien llegue al último minuto a decirle a uno, yo pongo la vida por usted, pues yo le agradecería al amigo, pero si a mí me ponen a ponerme en un paredón por mi amigo, pues me haría pensarlo 2 veces, ¿sí? Pero fue lo que hizo Cristo. Es que es lo más difícil. Cuando alguien iba a fusilar al otro para que pagara o para que muriera, ¿sí? Cristo se paró enfrente y dijo, yo pago por él. Eso es vicario. Eso es sustituto. Se puso por usted. Le salvó a usted de la condenación. Le salvó a usted de la muerte eterna, ¿sí? En el infierno. Le salvó completamente y se puso por usted. Es la obra maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya tendremos tiempo de hablar de la cruz. Pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, imagínense, nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Otra vez, el inocente que no cometió pecado lleva nuestros pecados en su cuerpo en el madero para que nosotros quedáramos inocentes delante del Padre. Él se puso en la mitad entre la ira de Dios y una humanidad pecadora apartada de él. Y él se puso en la mitad entre un Dios que exigía el pago y una humanidad que no tenía cómo pagarlo porque era una humanidad pecadora. Y Cristo, siendo Dios, el Hijo amado, descendió y se colocó en la mitad, en el abismo tan grande que había entre Dios y la humanidad. Y Él se puso en la mitad para que usted pudiera llegar confiada y tranquilamente delante del Padre. Mire lo que dice ese versículo. Dice, estando nosotros muertos a los pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Qué palabra de bendición tan enorme. Dio su vida para nosotros, por nosotros, para que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios de una manera que podamos disfrutar la justicia de Dios. Es un evento maravilloso el que hizo nuestro amado Señor Jesucristo.
Entonces, no se le olvide, la palabra vicario significa sustituto, dar su vida por otro. Isaías capítulo 53, versículo 6, Mateo capítulo 20, versículo 28, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 14. No sé si usted ya tiene sueño, yo no tengo. Yo por mí me la pasaría hasta las 2 de la noche predicando. Pero tengo otros 2 textos, no, en realidad tengo 4 textos para que usted lo pudiera entender, pero no lo quiero agotar, o tal vez quisiera guardarlos para otro día. Voy a darlos. Primera de Corintios 15:3. No, denme 5 minutos. Primera de Corintios 5:3. Primera de Corintios 5:3. Dice la palabra, ponga la palabra vicario enfrente. 5:3. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Mire esta palabra tan hermosa. Primera de Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, Él murió por nuestros pecados, no por sus pecados, sino por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero lo que nos compete aquí es, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Él no murió por sus pecados, sino que Él murió por los de nosotros, o sea, la palabra vicario. Él se puso por nosotros. Él se fue sustituto. Él reemplazó, le reemplazó a usted, me reemplazó a mí y se puso por nosotros en la cruz del Calvario. Luego terminamos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra vicario, Él murió por nosotros. O sea, Él nos reemplazó. No morimos nosotros por el pecado, sino quien murió por el pecado fue nuestro amado Señor Jesucristo. Vuelvo y se lo leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora quiero terminar con Gálatas 2:20 y con ese ahora sí termino. Gálatas 2:20. Dice 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Mire qué versículo tan hermoso. El cual, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Cristo lo hizo por amor. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el amor de Dios. Debe entenderlo, debe usted sorprenderse con esta palabra, que Dios lo amó a usted tanto, nos amó tanto en su misericordia, grandeza, nos amó tanto que se entregó a sí mismo por mí, por ti. Se entregó, mereciéndolo cada uno de nosotros, pero mereciendo nosotros el castigo, ¿sí? Él se puso por nosotros. Dice la palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero no voy a terminar sin darle todo el versículo, para que usted entienda. Si usted pudo entenderla, dice, mire la palabra, vicario. No sé si la alcanza a ver, ahí está escrita. Anótela y por lo menos dígale a su familia, hoy aprendí una palabra. El sacrificio de Cristo fue vicario. Vicario significa sustituto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, aunque el crucificado fue Él. Pero con Cristo juntamente fui crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, puedo darte gracias por haberte entregado en la cruz del Calvario, haber llevado esa cruz,
haber sufrido el pago de mis pecados en tu cuerpo para haberme dado salvación, Señor. Yo te lo agradezco. Por eso en esta noche, mi querido y amado hermano, quiero una oración, pero quiero decirle, mi querido y amado hermano, que hoy aprendió algo, por lo menos aprendió algo y fue la palabra vicario, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, el sustituto, el inocente, el que no tenía pecado y quiso llevar el pecado de nosotros a sus espaldas al madero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces yo quisiera terminar con una oración pidiéndole al Señor, dándole gracias por lo que aprendimos, pero diciéndole al Señor, Señor, gracias por tu sacrificio vicario. Señor, gracias. Nunca había orado de esta forma, Señor, pero yo te doy gracias porque diste tu vida por mí, Señor. Tú debiste, Padre amado, haber aniquilado, Señor, nuestras vidas por nuestros pecados. No lo hiciste, enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y trajiste vida eterna mediante tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo te lo agradezco. Gracias por sustituirme. Gracias por el sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Que tú, siendo inocente, sin haber tenido ningún pecado, sufriste en carne propia hasta la muerte y con agonía, Señor, por nuestros pecados. Gracias por haber perdonado mis pecados, Señor, y haber traído libertad. Te pido, Dios del cielo, que tú seas recordando esta palabra a cada corazón que siente vergüenza por su pecado, Señor, y que tú seas trayendo libertad. Lo más grandioso que nos ha pasado en la vida fue haberte conocido. Señor, te damos toda gloria, honra y majestad, porque tú vives por los siglos. Gracias, Señor, por tu sacrificio vicario en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo los bendigo, les doy muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que compartan el video en sus redes sociales, se lo compartan a un amigo. No se les olvide que hoy fue enseñanza, así que hay algo muy bonito que aprender. Si usted quiere enseñarle a alguien más, comparta el video, reprodúzcalo, envíelo, cuélguelo en su página. Si fue de su agrado, claramente está, y le gustó y quiere a más personas compartir el video para que lo aprenda, puede hacerlo. Pero yo bendigo el nombre del Señor porque sabemos que hubo personas que fidelinamente estuvieron conectadas y quisieron atender el mensaje. Que el Señor los continúe viendo y muchísimas gracias por haberse conectado. Un abrazo y los esperamos el domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones, amén y amén.